15 minutos para la exposición, tanto de su hoja de vida que considere usted destacar después de la currícula que tenemos ya en nuestro poder y su plan de trabajo. Usted distribuye el tiempo como usted mejor considere y luego tendremos otros 15 minutos de preguntas y respuestas tanto de los consejeros ciudadanos como de los diputados. Entonces, es suya el micrófono. El tiempo le empieza a correr cuando inicie con el uso de la voz. ¿Sí? El micrófono, por favor. Pues muy buenos días otra vez a todas y a todos. Estoy aquí para presentarme un poquito para que me conozcan, sepan quién soy y les pueda presentar mi plan de trabajo, así como mi trayectoria profesional. Mi nombre es Neima Berenice Hernández Medina. Yo nací en la población de San Marcos, municipio de Tonila, Jalisco. Es un pueblito, entonces todo mi entorno fui hija única, afortunadamente. No, siempre hace falta, pero me rodeé de muchos amiguitos, entonces eso me permitió ser más sociable y más empática y más consciente de mi realidad. ¿Por qué hago hincapié en que soy de una comunidad rural? Pues porque desde pequeña, a lo mejor por el entorno tan cercano, una comunidad tan pequeñita, tan cerrada, nos conocíamos todos y eso me permitió empezar a fijarme, a ser consciente de las necesidades de la población, de cómo vivían mis amiguitos, de sus casas, de la violencia que ya vivían ahí y que pues se normalizó, la violencia de las mujeres y nadie decía nada porque era una cuestión normal. Eso me permitió empezar a sensibilizarme y a trabajar a nivel local en el apoyo de los grupos de mi población, primero como coordinadora de grupos juveniles, haciendo actividades de grupo de adolescentes, charlas de motivación, que era lo que hasta en ese momento podíamos hacer. Posteriormente, pues ya me vine acá a Colima, que es la ciudad más cercana, porque para los de Jalisco, pues ir a Guadalajara es más costo, no podemos estar allá tan chiquitos. Yo entré a la carrera a punto de cumplir 17 años, entonces pues mi mamá no me iba a dejar que estuviera en una gran ciudad viviendo sola cerca de los 17 años, esto porque yo entré adelantada a la escuela, pero bueno, esa es una historia porque cuando tu mamá es maestra quiere como que ya empieces a estudiar. Sí, exactamente. Tengo el título de abogada por la Universidad de Colima. Posteriormente estudié una maestría en Derecho Constitucional. No, la primera maestría fue en la Universidad Panamericana en Derecho Comercial y de la Empresa. Luego estudié una maestría en Derecho Constitucional o en Derecho Público. El Derecho Constitucional, como todos sabemos, la mayoría aquí somos abogados, pues el primer capítulo es Derechos Humanos. Precisamente, de ahí mi especialización en la materia también de derechos humanos. Posteriormente, pues he estado estudiando, mi formación académica ha sido muy variada, muy multifacética. He estado trabajando dentro de la iniciativa privada como dentro de esta es la maestría, es algo de lo que me faltó poner, como la convocatoria decía solamente título, no agregué la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara, pero bueno, ahí está. Tengo un diploma en Derecho Tributario por la Universidad Iberoamericana, ya lo estudio en la Ciudad de México. El tema tributario pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? Pues tiene que ver mucho porque todo el tema fiscal, todo el tema tributario es también importante para cuidar el patrimonio de las personas y es parte del derecho a la propiedad que también se debe tutelar por el Estado y por todas las autoridades. El derecho a la propiedad. También tengo una especialidad en Derecho Registral, esta la estudié en España, con una beca precisamente me fui a estudiar a Barcelona, es una universidad de Barcelona, y ahí me especialicé en la protección del derecho a la propiedad. Trabajé mucho tiempo en este rubro, en el Registro Público de la Propiedad, y en unas notarías, en la Notaría 3, para ser más específica. De ahí fue que mi primera especialidad fuera en Derecho en Obligaciones y Contratos. La base de todo nuestro ordenamiento jurídico es el derecho civil, son las obligaciones y contratos.
en materia de derechos humanos, si bien se generan obligaciones también, ¿por qué? Porque es parte de que el Estado se compromete y crea una obligación de garantizar y de proteger los derechos humanos, pero todo deviene de la base del derecho, que son las obligaciones. Si nos remontamos a los griegos y a los romanos, la base del derecho que ahora conocemos como derecho moderno y constitucional partió del derecho social, del derecho civil, que son las obligaciones. La difusión y promoción del derecho a la propiedad, también he estado en la difusión porque he impartido un taller, he impartido varios talleres, uno de ellos fue un taller en derecho registral para los trabajadores que laboran en el registro público cuando yo estaba desempeñándome como jurídico en esa institución. También fui varias veces invitada para difundir y promocionar el derecho a la propiedad en el programa radiofónico El Despacho, que era un programa de la radio de la Universidad de Colima. Ahí me invitaron varias veces a que hablara de la compraventa, de las formas en las que puede protegerse la ciudadanía a la hora de adquirir una propiedad, pues que es su patrimonio, es todo lo que tienen. Y bueno, ahí participé en decirles cómo se pueden proteger, qué medidas, qué candados pueden tener para protegerse de su derecho a la propiedad. Tengo un reconocimiento por la Suprema Corte de Justicia a través de la Casa de la Cultura Jurídica por la difusión de los derechos de las personas adultas mayores. Me invitaron a que platicara de un caso muy paradigmático en cuanto a los derechos a una sentencia de la Corte, en cuanto a los derechos de una persona adulta mayor que, si bien es cierto que donó, al final de cuentas, si era procedente o no la revocación de esa donación por ingratitud una vez que el señor ya había fallecido. Entonces, es una tesis paradigmática, veo la cara de asombro de la licenciada. Efectivamente, sí procedió, o sea, precisamente la tesis habla de esto, de cómo se puede proteger un derecho de la persona aún y después de su fallecimiento. Entonces, pues también participé difundiendo el derecho de las personas adultas mayores en ese sentido. Cuando trabajé en el Centro de Estudios para Adelanto a las Mujeres y la Equidad de Género, que actualmente tiene otro nombre, fui investigadora B de ese centro de la Cámara de Diputados, me tocó impartir talleres de prevención del abuso sexual infantil. Eso también es difusión de los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes, de las adolescentes. Estos talleres eran muy importantes dado que hay un alto porcentaje de adultos de niños sufrimos abuso sexual de algún tipo. Abuso infantil, no nada más sexual, sino violento, y eso genera o sea, cuando una persona crece con un antecedente de abuso, se convierte en una personalidad muy específica que luego genera problemas en su entorno, con sus semejantes. Y pues ya decía Eleanor Roosevelt cuando se redactaron la Carta Magna, decía: entrar en el mundo de los derechos humanos es hacerse responsable y consciente de que cada uno tenemos el principal obligación y respeto de respetar nuestros propios derechos y así como respetar el del semejante. Cuando un niño es violentado de tal forma desde la niñez, pues hay que tener mucha ayuda con él, hay que ser una comunidad muy solidaria y sobre todo hay que difundir y prevenir desde los orígenes esta difusión para que cuando crezcan su desarrollo humano no se vea afectado. Es un gran reto como sociedad que tenemos de promover el desarrollo humano de las personas, porque a la medida en que se promueva, a lo mejor me estoy adelantando un poco a mi plan de trabajo, pero en la medida en la que se promueva esto, vamos a generar mayor conciencia social y mayor conciencia de tu entorno. Tengo un diplomado en políticas públicas con perspectiva de género. También he trabajado en el tema de la igualdad de género, entendida esta como apoyar para que todas las políticas públicas, los programas, las leyes estén con una perspectiva de género. ¿Qué es esto? Eliminar todo tipo de barreras que existan tanto en las políticas, en las leyes, para que se dé una igualdad real entre los dos géneros,
que se quiten leyes que promuevan el sexismo, que tanto nos ha hecho daño como sociedad y que sigue viéndose en la violencia que hay, que últimamente ya le llamamos violencia feminicida, dado que es tal el rencor, el encono que hay social y histórico, que sí es un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento y es un cambio muy trascendental que hay que buscar, pero en toda la cultura colectiva, para lograr realmente llegar a este punto en el que el género femenino y masculino tenga las mismas oportunidades. También tengo conocimientos, como les hablaba, mi perfil es multifacético, realmente he estado comprometida en muchos trabajos, he tenido diferentes cargos de alta responsabilidad, sin embargo, siempre los he desempeñado con una perspectiva de género, con una defensa de protección de los derechos humanos, porque realmente los derechos humanos son muy amplios, ya lo dicen la Carta Magna y sobre todo la Carta Universal de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Sociales, Culturales y Económicos. Los derechos humanos entran desde muchas formas, entonces los tenemos que ver desde la perspectiva profesional multifacética, de que no solamente se vea los derechos sobre la parte de activismo, la parte de un derecho humano específico que es el de la vida, sí es muy importante, pero también existen otro tipo de derechos, existen otras materias que aun y cuando no estés tan enfocada, también desde donde trabajas puedas estar en la promoción y defensa de los mismos. Bueno, desde que estaba en la carrera me interesaba el tema, dado que participé en el segundo modelo de Naciones Unidas del UNITESO, lo organizó el ITESO precisamente, y ahí fui representando los derechos de Sudáfrica, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica. He participado en diferentes congresos de derecho internacional privado y comparado, tengo estudios sobre victimología, reparación del daño, argumentación jurídica y últimamente he estado estudiando en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral, sobre todo para conocer la defensa de los derechos político-electorales. Ahí tengo 2 diplomados, uno que es en Introducción al Estudio del Derecho Electoral y otro que es los medios de impugnación en materia de delitos electorales. Mi conocimiento sobre presupuesto y gasto público es debido a que también dentro de mi trabajo en la comisión de la Cámara de Diputados estuvimos trabajando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ahí fue donde empecé a estudiar el presupuesto tanto de base cero como el presupuesto basado en resultados. Creo que un perfil al que aspiro debe de tener también la parte de la función como administrativa y dentro de eso creo que es bueno que se conozca cómo eficientar el gasto público, cómo tener un presupuesto basado en resultados para que la función de la comisión se vea reflejada ante los colimenses y ellos vean qué está pasando con el dinero, que haya una transparencia y una rendición de cuentas mucho mayor y creo que para eso la titular tiene que tener estos conocimientos. El presupuesto base cero también. En cuanto a mis capacidades de administración, acción y liderazgo, bueno, desde 2013, 2015 y 2017 he estado preparándome en esta escuela, certificándome en el tema de organización y liderazgo, precisamente porque el cargo al que aspiro, pues es titular de una comisión, tengo que tener capacidades de liderazgo, las cuales considero que a lo largo de mi desarrollo profesional las he estado fomentando y mi perfil cuenta con ellas. La mejora regulatoria. Bueno, la mejora regulatoria entra en todo, dado que justo dentro de la comisión muchas de las quejas que se han presentado o el sentir social que tiene la población es que ¿qué pasa con una queja cuando se presenta? Tarda mucho en resolverse, yo no sé si… Licenciada, perdón que te interrumpa, pero estamos agotando mucho tu tiempo en la presentación. Quisiera, si lo puedes ya concluir para entrar a tu plan de trabajo, por favor. Bueno, ya de ahí… Mi plan de trabajo también lo tengo aquí. Mi plan de trabajo, bueno, también
Quiero mencionar que fui relatora en el documento denominado Agenda México para el Desarrollo Social y los Pueblos Indígenas. Esta agenda la desarrolló la Comisión de Pueblos Indígenas de la CONAGO y yo fui relatora de ese documento. Justo aquí tengo una constancia del secretario técnico de la comisión, donde reconoce mi participación como relatora de este documento. Este documento realmente permite garantizar de manera plena el acceso a los derechos sociales y generación de oportunidades para los mexicanos. Incorpora los principios transversales de equidad de género, no discriminación, cohesión social y el reconocimiento de perfil multicultural y diverso de nuestro país. Y ya me voy a mi plan de trabajo. Mi plan de trabajo yo lo resumo en 8 puntos. El primero, crear un sistema de seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de las recomendaciones. ¿Por qué esto? Porque no sabemos qué pasa una vez que se emite una recomendación. Hace falta que se le dé un seguimiento puntual a la ejecución de las autoridades en cuanto a la recomendación y sobre todo las que no aceptan, porque las que no aceptan, ¿qué pasa? ¿Por qué no las aceptaron? Entonces, si ya hay una evidencia de un abuso de poder por parte de una autoridad, hay que darle un seguimiento puntual. Realizar estudio y análisis de la legislación vigente en materia de derechos humanos para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchas veces mucha de nuestra ley no cumple con los tratados internacionales que, de acuerdo a las reformas del artículo 1 en el 2011, tenemos que cumplir, y más si estos son pro persona, quiere decir que generan mayores derechos y beneficios que nuestra propia legislación, pues los tenemos que atender. Y a veces es necesario promover las acciones de inconstitucionalidad necesarias para salvaguardar los derechos de las personas. Establecer una gestión transparente con parámetros de cumplimiento de las quejas. Lo que les decía, ingresa una queja. Yo considero que el particular debe estar enterado en tiempo real de cómo va el procedimiento, qué va pasando con su queja, en qué etapa va, para que entonces esto también agilice el proceso y genere mayores resultados. Generar un nuevo modelo de vinculación interinstitucional para obtener resultados vinculantes y efectivos, creando un modelo de política incluyente. En esto yo quiero recalcar que es muy buena y es importante que se vincule con los organismos de la sociedad civil, con todos los demás grupos que ya defienden los derechos humanos. ¿Para qué? Pues para atender con una mayor respaldo y legitimación frente a ellos el tema de los derechos humanos, porque no se puede concebir un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad si no se incluye a todos los sectores principales, si no se busca la vinculación con la sociedad civil. Por eso me enfoco en una vinculación, también hay una vinculación institucional, porque yo concibo a la comisión y el reto que tiene es que por un lado tiene que estar cerca de los entes gubernamentales para asesorarles en materia de cómo pueden presentar y hacer iniciativas con la perspectiva de derechos humanos, teniéndolos presentes siempre con los principios pro persona, pero por otro lado deben de ser muy independientes para poder criticar y señalar lo que esté mal. Entonces, el tener esta balanza y este equilibrio es muy difícil, pero creo que es importante que se genere, porque ese es el reto precisamente de una comisión imparcial, autónoma, pero sobre todo interesada y crítica. Promover la transparencia en el uso de los recursos públicos y rendición de cuentas. Yo me metí a la página de la comisión actual y no hay un órgano de control dentro de la misma. Creo que sería importante para los temas de anticorrupción y transparencia que hubiera un órgano de control que señale cuando alguno de los funcionarios que laboran ahí mismo estén actuando fuera de los principios. Fortalecer la difusión y promoción. ¿Por qué señalo esto como uno de mis planes de trabajo? Porque es muy importante no solo la parte de la protección, sino también lo que les hablaba hace rato. Si a un niño se le enseña la educación con valores, el conocimiento de los derechos humanos, eso va a generar una generación con una mentalidad y un conocimiento de los derechos humanos muy distinto, que eso a la larga nos va a redundar en una sociedad más respetuosa, más incluyente y sobre todo más consciente de su responsabilidad social. Robustecer el marco institucional para implementar prácticas de buen gobierno con el que se conduzca internamente la comisión y crear mecanismos institucionales en materia de control interno y anticorrupción. Era lo que yo les hablaba, crear un órgano interno
dentro de la comisión para que se vean estos temas y sobre todo cambiar un poco la manera de administrar el organismo con prácticas de buen gobierno. Promover la participación social. ¿Por qué? Porque para mí es importante, muy importante, la difusión y la promoción de los derechos humanos. Y sobre todo, ya esto es para concluir, creo que el documento más importante internacional que habla sobre los estándares internacionales de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos son los Principios de París. Los Principios de París fueron emitidos por la ONU en 1992, todavía están vigentes, incluso tienen sistemas de certificación de todos los organismos nacionales, incluso estatales. Yo visualizo que mi plan de trabajo se apegue a los 4 ejes principales que mencionan este documento internacional tan importante en el tema: emisión de dictámenes, recomendaciones, propuestas, informes, lo que les hablaba, trabajar de la mano con los entes públicos, con el Parlamento, bueno, con el Congreso en nuestro caso, con el gobierno para apoyarlos en el sentido de decir, mira, esta iniciativa pudiera generar un avance en materia de derechos humanos, pero sin perder la independencia, simplemente como asesor. Específicamente en la promoción, educación, divulgación e investigación de los derechos humanos, sensibilización al público y actividades de capacitación. El segundo punto es armonizar el derecho interno con instrumentos internacionales, de acuerdo a lo que les comenté. Cooperación del sistema universal, sistemas regionales, sociedad civil, es la integración, un modelo incluyente de derechos humanos y la cooperación para la educación e información en derechos humanos. Y bueno, con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted. Iniciamos, nada más dígame el tiempo, 20:56. Vamos con los 15 minutos de preguntas y respuestas. Ojalá nos ajustemos todos para que las preguntas también sean concretas, para ayudar a que también sean de esa manera. Iniciamos con los consejeros. ¿Por qué? Buenas tardes. ¿Por qué podríamos considerar que tú eres la persona idónea para llegar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, pues porque soy una convencida de la importancia que tiene la difusión, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Soy una crítica y comprometida social con este tema y sobre todo porque la realidad social, veo que últimamente ha habido muchos abusos de poder. Creo que todos estamos conscientes de las marchas de enojo que hay de ciertos sectores, de la demanda de instituciones más legales, y creo que mi perfil multifacético, mis diferentes aspectos de trabajo que he tenido me han permitido estar en diferentes lugares, pero son estratégicos porque me he dado cuenta cómo se hace una ley, cómo puedo incidir en la transformación de una ley por mi experiencia en los poderes legislativos, tanto de Jalisco como la Cámara de Diputados. También tengo la experiencia de la iniciativa privada porque he estado dentro de una empresa muy grande colimense que todos conocemos, que es Bodesa, que Bodesa es pues la marina y los bodegones. También tengo la experiencia dentro del notariado, dentro de lo que les decía del derecho a la propiedad, y también he estado en puestos de relevancia en cuanto a directivos. Eso me beneficia porque no voy a llegar a improvisar, porque sé cómo debe de llevarse una política pública interna de un buen gobierno y creo que le puedo aportar y sumar mucho a esa comisión, precisamente por mi perfil multifacético y por mi compromiso. Si ustedes preguntan, y ojalá pregunten, sobre todos mis cargos en los que han sido mis jefes directos, indirectos, siempre han visto en mí una persona totalmente independiente, respetuosa de los derechos humanos y muy apegada a la legalidad. Creo que mis principios como persona me fortalecen y me dan la idoneidad para el cargo, porque yo en principio nunca he estado, que no era un requisito para el cargo, pero sí he tenido una autonomía en cuanto a mi conducir profesional. Y además, pues creo que académicamente he estado
muy interesada en cultivarme en varios ámbitos del derecho en beneficio y defensa de los derechos humanos, porque como les comenté al inicio, mi compromiso social me llama a que pueda aspirar a este cargo, a que diga, ¿por qué yo no me postulo si he estudiado, me he preparado y pues he tenido muy buenos resultados, muy concretos en los puestos en los que he estado, y creo que por eso haría un aporte muy significativo al Estado y a nuestra sociedad. Precisamente hablando de autonomía, ¿cómo defenderías esa autonomía si llegaras a presidir la comisión? Precisamente esa misma comisión sí depende presupuestariamente del Estado. Mire, hace rato explicaba un poquito en mi plan de trabajo que uno de los retos que todas las organizaciones internacionales le han dado a las comisiones de derechos humanos, tanto nacionales como estatales, es que permanezcan en la autonomía, porque tienen que ser los principales críticos del gobierno, de las autoridades y de los poderes legislativos, que son los que emiten leyes, que estas leyes también pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas. Yo considero que el tema presupuestal, que el Congreso apruebe la asignación para el organismo público autónomo, no debería generar una sumisión y una dependencia, porque el Estado, todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos para que nos sean garantizados los derechos humanos. Hay un filósofo que dice que un buen Estado es cuando la sociedad es feliz dentro de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que precisamente el dinero que se recauda con los impuestos debe de servir para que los organismos que se han creado por la ley también como organismos autónomos den la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos. Pero esto no debe de verse como una sumisión, porque realmente el dinero no viene del cuerpo legislativo. Ellos tienen el poder del pueblo que se les concedió precisamente para que lo asignen a el beneficio de todos los ciudadanos, de las personas del Estado. Entonces no creo que por ese lado se vea una sumisión, todo lo contrario. Si constitucionalmente el organismo es autónomo, es para que el titular se mantenga cerca para poder asesorar tanto en el Ejecutivo con políticas públicas y programas en defensa de los derechos humanos con perspectiva de género, en el Legislativo para que las leyes tengan un alto grado de cuidado de los derechos humanos, de salvaguarda, pero sobre todo con la distancia necesaria para hacerle ver cuando haya algún abuso de poder, cuando haya una ley que haya la necesidad de promover una acción de inconstitucionalidad. Creo que sí se puede mantener la independencia, porque precisamente ese es el mandato constitucional que tiene el organismo. No sé si con eso contesté. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días. A mí sí me gustaría, aparte de conocer lo que ha desempeñado dentro de estas instituciones y a nivel académico y institucional, ¿cómo nos puede poner algún ejemplo de cómo ha trabajado en el ámbito de las sociedades civiles organizadas en defensa de los derechos humanos y un beneficio que podamos ver tangible de su participación en las mismas? Con las sociedades civiles organizadas, bueno, pues en la Ciudad de México, cuando trabajaba en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, se nos acercaban muchos grupos de la organización civil de mujeres libres de violencia, y lo que hacíamos con ellas era ir a las poblaciones del Estado de México, que es donde se reportan mucho mayor incidentes de feminicidio y de violencia, a impartirles charlas de salir del círculo de la violencia, ayudarlas a que se dieran cuenta primero que estaban viviendo en violencia, porque llega un momento en que se normaliza tanto la situación que ellas no conocen otra forma de ver la vida ni de experimentar una relación de pareja sana o armónica, que ellas creen que es normal, y para sacarlas de un círculo de violencia primero les tienes que decir, oye, eso que te está pasando es violencia y tú tienes derecho a vivir una vida diferente. Entonces, este trabajo que hicimos con este grupo nos ayudó bastante. Ahora también trabajamos en la edición de un libro que se llama A mí no me va a pasar, que lo editó el Centro de Estudios, que son relatos de trata, del tema de trata de personas, trata laboral, trata sexual, y
justo trabajamos con organismos de adultos de personas adultas mayores en las que eran objeto de trata laboral, los dejaban en una esquina de la Ciudad de México a pedir caridad y todo el día ese era su trabajo y su misma familia. Entonces estuvimos trabajando con estas organizaciones primero para visibilizar el abuso, porque a veces no lo visibilizas y algo que no lo ves, primero lo ves, lo nombras y entonces le puedes cambiar el paradigma. Entonces trabajamos mucho con este grupo de personas adultas mayores. Aquí en el estado hemos estado trabajando con los grupos, con los 2 centros que están sectorizados a la secretaría donde actualmente estoy trabajando, que es el INCODIS, que atiende a las personas con discapacidad, y el IAP, que es el organismo para la defensa de los adultos mayores. Y hemos estado trabajando con muchas organizaciones en el tema de los programas de pensión, en el tema de los programas de apoyos para implementos ortopédicos para su cuidado. Entonces, pues sí hemos estado patentes con estos grupos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Ya merita, gracias. Casi. Buenos días. Quisiera ver si me dice usted, aterrizando sus conocimientos y sus aptitudes para la ocupación del puesto que pretende, ¿cuáles son las principales facultades del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos en Colima? El Consejo Ciudadano que tiene para apoyo al titular. Bueno, este consejo precisamente es para asesorarlo al titular en la toma de varias decisiones. Muchos de las críticas que he escuchado de la ciudadanía es que precisamente actualmente no se toma en cuenta y las atribuciones que tiene por ley no se le están generando ni se le está dando la importancia que requiere este consejo. Y creo que, como lo expliqué en mi plan de trabajo, una de mis acciones principales es fortalecerme del consejo. ¿Por qué? Porque si estoy buscando un acercamiento con la organización, con todas las organizaciones y todos los actores sociales, pues lo primero es respetar los derechos que tienen por ley el consejo, no generarme como un ente autónomo y no darles la voz y la importancia que lo requieren. A continuación le formulo otra pregunta. ¿Cuáles son las facultades del presidente de la comisión? Las facultades. Las facultades del presidente de la comisión. Bueno, las facultades que tiene conferidas por ley la principal es la protección y defensa de los derechos humanos. También tiene otra facultad para promover acciones de inconstitucionalidad, tiene la facultad para promocionar los derechos humanos. Creo que esas, son muchas las facultades, pero principalmente se reducen a esas 3, la promoción, difusión y protección de los derechos humanos en la entidad. Ser el baluarte y el portavoz de las voces que no se escuchan, que recurren a él, como a veces es lo único que les queda a las víctimas. ¿Por qué digo que es lo único que les queda? Porque a veces de tantos abusos que se generan y que van a una parte y van a otra y nadie los escucha, llegan a la comisión queriendo que esta persona sea pues su árbol, donde cobijarse, donde abrazarse, y considero que este cargo en sí es un cargo que debe de tener mucha sensibilidad con el entorno, porque más que lo que diga la ley de lo que tenemos permitido, creo que los principios internacionales y los derechos humanos son lo más importante a proteger, y creo que en la medida en la que se entienda el sentido de que es el defensor del pueblo ante los abusos de poder, que por eso viene el nombre de ombudsman o ombudswoman en mi caso, que es un término sueco que se acuñó precisamente a la persona que defendía al pueblo de los abusos del poder. Entonces, el titular que llegue ahí debe de entender este cometido, esta misión que tiene al ser el titular, que la ley le da muchas facultades, sí, pero lo más importante es la sensibilidad
social que pueda tener para con todos, para con todas las mujeres, niños, hombres, todos los que han sufrido una violación en sus derechos humanos. En su propuesta de operatividad que plantea en su programa de trabajo, dice que la comisión tiene una falta de compromiso. Que se percibe, perdón. Entonces, operativamente, ¿conoce usted el organigrama actual de la Comisión de Derechos Humanos? El organigrama, sí lo revisé porque me pude percatar que no tienen un órgano interno de control. Y la falta de compromiso de la que hablo en mi plan de trabajo y en mi visión es porque de los resultados del INEGI que en el 2017 se publicaron, que es el primer estudio que hay en este sentido y que realiza el INEGI, lo hizo del año 2016 precisamente. En esos resultados de estadística se evidencia que de 470 y tantas, 78, creo que son 478 denuncias recibidas, solamente llegaron a una recomendación entre 12 y 15. Entonces, esos resultados del INEGI que acaba de publicar y que es un estudio histórico porque nunca había habido un estudio en ese sentido, me dan la pauta a mí para tener una cifra por un instituto avalado para hacerlo, que me demuestra a mí que no hay, o sea, no todas las quejas llegan a una recomendación. Entonces eso demuestra que todavía falta mucho por hacer, pero no tanto es por si se tiene o no los recursos financieros, que sé que se tienen y que son suficientes, sino esos resultados que arroja el INEGI son los que a mí me dieron la pauta para decir que hay una falta de compromiso con la ciudadanía por resolver, por hacer más por las quejas presentadas. Pero en ese sentido iba mi comentario en el plan de trabajo, no tanto por el organigrama, sino por los resultados que publicó el INEGI. Hola, ¿podrías decirme cuál es la situación, diremos, en Colima, de los derechos de cuarta generación? Los derechos de cuarta generación, bueno, fíjese que es una muy buena pregunta porque se ha discutido mucho si todavía se les puede seguir hablando primera, segunda, tercera o cuarta generación, pero sí son muy importantes porque actualmente pues sabemos que por ejemplo ya hubo un deshielo en Groenlandia, de que nos estamos acabando el planeta, o sea que realmente no hay medidas que mitiguen el daño que todos como seres humanos le estamos causando a nuestra casa donde vivimos. Entonces considero que esa parte sí debe de velar el defensor de los derechos humanos del Estado, para que la defensora en mi caso, para que se generen las leyes que tengan mayor legislación en cuanto a los desechos tóxicos, en cuanto a qué permitirles a las empresas, por ejemplo las mineras, de dónde deben de cuidar los desechos que tengan, de reglamentar muy bien los autos que están contaminando, generar un poquito más control en cuanto a pero eso se hace mediante legislación y reglamentos. Entonces, lo que les decía de una tarea importante de la comisión es asesorar a los demás poderes públicos encargados de hacerlos, para que se generen estas leyes y estas políticas públicas tendientes a, si no lo pueden quitar, por lo menos frenar, para que no sigamos dañando a nuestro planeta. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En materia de alerta de violencia de género, sabes que en la entidad ha sido declarada la alerta de violencia de género desde hace 2 años. Yo quisiera tu opinión acerca de cuál consideras que sea la función actualmente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en relación a las recomendaciones de la alerta. Bueno, si mal no recuerdo, justo se decretó la alerta de género en nuestro estado también por parte del trabajo que la comisión hizo. La comisión también propició que se generara esta alerta con denuncias. Entonces fue un acto conjunto entre el trabajo de la actual comisión
y los demás organismos defensores de los derechos humanos de la mujer. En este caso, considero que si fue la comisión precisamente una de las que inició que se generara la alerta, es porque eso es una alerta, que es una alerta que todos nos demos cuenta que hay un problema que es emergente y que hay que atenderlo. No, yo no diría que hay un derecho sobre otro, sino que lo que nos debemos de dedicar a atender es lo más emergente. Eso no quiere decir que los demás no importen, sino que cuál es la dolencia principal de la sociedad, por cuál se está manejando mucho más. Bueno, ahorita es por la violencia también. Entonces, si se generó esta alerta, yo creo que el papel de la comisión debe de ser vigilante en que todas las recomendaciones para prevenir la violencia contra las mujeres que le competen a todas las dependencias y entes gubernamentales estén haciendo su trabajo, que se generen los cursos de capacitación en el personal de la Procuraduría, en el personal de primera atención cuando llega una mujer que ha sufrido una violencia, que haya unos protocolos de actuación y la comisión debe de vigilar que todas las personas involucradas estén haciendo su trabajo y sobre todo difundir también que hay una alerta, qué protocolos se deben de seguir para que la ciudadanía, las mujeres colimenses sepan que ya se está haciendo algo por revertir este problema de violencia feminicida en el Estado. Creo que su papel es crucial y coadyuvante para que la situación mejore. Porque si bien es cierto, digo, aprovechándome de la cobertura de la pregunta, quisiera ahondar un poquito entre lo que sí le compete a la comisión hacer y lo que no. A veces se confunde y eso también hay que dejarlo muy claro ante los ciudadanos. La parte jurisdiccional no le compete a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sí le compete vigilar que no haya abusos de poder, que no haya tratos inhumanos y que no se revictimice a las víctimas. Ese carácter de estar vigilante, de estar en apoyo, en promoción, y por eso la parte de la promoción y difusión tan importante. Bien, ahora tienen la palabra las diputadas y diputados que quieran hacer la voz. Diputada Malú. Neima, buenas tardes. Tú Buenas comentabas tardes. que has trabajado directamente en algunas actividades en la defensa de los derechos de los niños y de los adultos mayores y por ende en el trabajo de la defensa de los derechos humanos. Y sabemos que en Colima cada día se ve acrecentada la violencia en contra de las mujeres, pero hay la violencia intrafamiliar, esa en específico sigue constantemente elevándose. Estos últimos 30 meses tenemos alrededor de 6.500 casos con delitos de violencia intrafamiliar. En ese sentido, pareciera que la violencia se ha normalizado, puesto que hay un caso en particular que ha llamado la atención no solamente de los medios estatales, sino también a nivel nacional. Entonces, para la gran mayoría de los colimenses, pues este caso sigue impune, ¿no? Por eso comento que pareciera que se ha normalizado la violencia, que es normal que golpees a tu familia y que no pase nada, y que basta con que pagues una cuota en caso de que se judicialice el asunto. Entonces, pues es un hecho de que lamentable y que no debemos de dejar que siga pasando, ¿no? Por eso, Neima, me gustaría preguntarte, a ti en caso de que ocuparas la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué harías tú para proteger los derechos, no solamente de esa esposa golpeada, de esos hijos que han sido víctimas secundarias, sino de todas estas personas que han pasado o que han sufrido de este tipo de violencia? Pues a mí me parece muy importante la pregunta que me hace, diputada, sobre todo porque toca un tema demasiado sensible y que es como el primer núcleo, donde todo mundo, el primer entorno que tenemos todos los seres humanos, pues es nuestra familia, y si desde ahí empezamos a ver un ambiente de violencia, vamos a creer que eso es normal y vamos a replicar esas conductas con nuestra propia familia de adultos. Y yo hablaba precisamente, uno de mis ejes de trabajo y los que me quiero enfocar es en la educación a los niños en materia de derechos humanos, a las niñas en materia de lo que es la violencia, el círculo de la violencia. ¿Para qué? Porque como comisión
sigo partiendo de lo que sí podemos hacer. Lo que podemos hacer es la difusión y promoción, y para eso sí tenemos un presupuesto que podemos dedicarlo a hacer cursos y a sugerirle a la Secretaría de Educación, que es quien hace los planes de estudio, que eduquen en tema de derechos humanos, que eduquen en el tema del respeto a mi esposa, a mis hijos, y también que los papás respeten la privacidad y la independencia de sus hijos, porque también a veces la manera en la que tratan a un menor, pues ya le están infringiendo una violencia. Entonces, mi idea y mi visión es precisamente fortalecer una cultura educativa desde los pequeñitos para que conozcan y sepan qué son los derechos humanos, empiecen ellos mismos a decirle a su papá, oye papá, es que las cosas en la escuela a mí me dijeron que eso no se debe hacer, si es que desde la casa ellos no reciben esa educación en derechos humanos. Hay otra característica que usted menciona de su formación multifacética y esta gran experiencia de la que nos habla en el ámbito público y en el ámbito privado. Bajo esa perspectiva y esa lógica y esa visión que usted nos menciona. Pero también si yo me pongo desde la otra perspectiva, ¿por qué no especializarse en un solo campo del derecho? ¿Por qué no prolongar quizás un poco más para profundizar en alguna materia en específico? Porque veo que su participación en algunos de sus trabajos pues ha sido muy amplia, sí, ¿verdad? Entonces, sí, pero para la otra visión, usted lo maneja como una fortaleza, pero quizás también para la otra visión pudiera ser una debilidad, ¿verdad? Bueno, en eso quiero comentarles que si revisamos el catálogo de derechos humanos de nuestra Constitución, pues tenemos derechos humanos, el primero constitucional, pues habla de que todo ser humano debe ser libre de discriminación, de un trato digno y de respeto y que todo se debe interpretar al principio por persona, pero también tenemos el derecho humano a la libertad de religión, a la propiedad, a la educación, a la salud. Entonces, por ejemplo, si aquí tuvieran enfrente un perfil que siempre ha estado dentro de la salud, dijeran, oye, pero tú siempre has estado dentro, sí, pero el derecho humano a la salud es uno de los más básicos, y yo considero que no se debe de ver, o no se debe de encajonar a la visión general que se tiene de un defensor de los derechos humanos solamente porque ha sido, se ha enfocado en una sola rama del catálogo de derechos humanos. Considero que la persona que esté defendiéndolos tiene que tener conocimientos en varios de ellos, y es precisamente ese es el punto que yo apelo a los que están aquí y que son los que me están viendo, y que por eso vine a presentarme ante ustedes, que lejos de ser una debilidad es una fortaleza. ¿Por qué? Porque conozco diferentes formas de defender y de llevar a cabo los derechos humanos, tanto dentro de cómo lo ve el gobierno de una empresa, cómo trata a sus trabajadores, porque ahí yo fui la abogada principal de la empresa Bodesa, y entonces me tocó ver desde aconsejar al área de recursos humanos como aconsejar en derecho corporativo de un acta de proteger los intereses básicos del derecho porque ese es otro derecho, el derecho a tener un patrimonio, a ejercer la profesión y el comercio que yo quiera. Bueno, también en eso es importante tener ese tipo de conocimientos, y no lo vería desde una perspectiva de debilidad, todo lo contrario. Si vemos lo grande y lo global que son los derechos humanos, el carácter universal, porque por eso dicen Carta Universal, porque es el derecho, y me gustaría aprovechar para decir, hay una concepción de una defensora de los derechos humanos que fue presidenta de la comisión en el estado de Jalisco, y que ella concibe a los derechos humanos como el derecho matrio. ¿Qué quiere decir esto? Madre, o la madre de todos los derechos. Y entonces eso precisamente es que los derechos son tan amplios y que uno se puede dedicar a defenderlos desde la trinchera que te toque, que eso no te puede quitar mérito, sino todo lo contrario, hay que sumarnos más que excluirnos. Muchas gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado que quiera hacer uso de la voz? No siendo así, ha sido muy amplia la exposición, solamente le pediremos si elige de ahí 4 preguntas para que nosotros lo podamos desplegar y formulárselas. Al azar. Espero elegir bien, manita de mi hija. Son facilitas todas. Aquí están. Sí.
Muy bien. Le voy a leer la pregunta y le voy a dar 4 opciones para que usted elija la que considere. ¿Sí? Es de opción múltiple. Dice, constituye el marco internacional para la promoción y protección de los derechos humanos y habitantes de América que han sufrido violación a sus derechos humanos por parte del Estado. A. Carta de la Organización de los Derechos Americanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Derechos Humanos o Convenios de Ginebra. Repito pregunta. Constituye el marco internacional para la promoción y protección de los derechos humanos y habitantes de América que han sido violados de sus derechos humanos por parte del Estado. ¿Me vuelve a repetir las opciones? A. Carta de la Organización de los Estados Americanos. B. Corte Interamericana de Derechos Humanos. C. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. D. Convenios de Ginebra. A. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. Establece la obligación del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos como medios de protección de los derechos y libertades y la creación de 2 órganos para conocer de los asuntos relacionados con su cumplimiento de la Convención, una comisión y una corte. A. Pacto de San José de Costa Rica. B. Convenio de Panamá. C. Convenio de La Haya. D. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. ¿Me vuelve a repetir la pregunta? ¿Sí? Establece la obligación del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos como medios de protección de los derechos y libertades y la creación de 2 órganos para conocer de los asuntos relacionados con su cumplimiento de la Convención. Ahora me repite nada más la inciso A y D. Pacto de San José de Costa Rica, Convenio Interamericano sobre Derechos Humanos. El D. Ok, gracias. Me han tocado preguntas amplias. La siguiente es el efecto de las recomendaciones dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 1. A. Tiene carácter vinculatorio para las autoridades a las cuales se dirija. B. En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público a que se trate deberá informar dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación si acepta dicha recomendación. C. Con independencia de la aceptación o no de la recomendación, dentro de los 30 días hábiles siguientes deberá entregar las pruebas correspondientes de que ha cumplido con esta. Y D. Anula, modifica o deja sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se presentó la queja. ¿Me puede repetir A y B nada más? Sí. Tiene carácter vinculatorio para las autoridades a las cuales se dirija o en todo caso, la B, una vez recibida, la autoridad o servidor público que se trate deberá informar dentro de los 15 días hábiles siguientes de su notificación si acepta la recomendación. Pero la pregunta era qué efectos tenía la recomendación, ¿verdad? Sí. A. Ok, gracias. Última, licenciada. Reconoce el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y tomará medidas adecuadas para garantizar este derecho. A. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. B. Declaración de Helsinki. C. Tratado Helsinki. C. Tratado de Versalles. D. Pacto de San José. ¿La primera cuál fue? Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ok. Muchas gracias, licenciada. Con esto concluimos la entrevista. Le agradecemos mucho su participación y tenga la confianza
de que estamos actuando con toda responsabilidad y profesionalismo en esta comisión. Pues les agradezco mucho la atención, el que me hayan recibido y me dio mucho gusto estar aquí y participar en este proceso que confío en que será transparente y que es una buena apertura para todos. Así es, y usted lo va a ver porque van a subir hoy, terminando todas las entrevistas, a la página web del Congreso, ¿sí? Para que todo el mundo las pueda apreciar y valorar. Muy bien, muchas gracias. El tiempo que consumimos total 52.50.